Bien, buenas tardes y bienvenidos al Senado, a este Salón de Pasos Perdidos, donde vamos a empezar este acto de presentación del libro que está dedicado a la biografía de Juan Bautista Aznar, uno de los personajes ilustres de la historia de España de los siglos XIX y XX. Ilustre no solo por formar parte de la selecta nómina de quienes han sido presidentes del Consejo de Ministros, sino sobre todo por su intensa y ejemplar carrera naval en la que desde aspirante a guardia marina fue ascendiendo por todos los grados del escalafón hasta llegar al máximo rango de capitán general de la Armada. La obra que hoy presentamos, del que, por cierto, Juan Bautista Aznar, aunque fuera por unos meses, también fue senador. Lo hacemos aquí en el Senado, pero él estuvo aquí de senador unos meses, poco tiempo, pero estuvo de senador también. Viene así a cubrir un inexplicable vacío historiográfico que duraba demasiado tiempo. Y he de decir además que lo hace de manera excelente, por su rigor histórico, por lo bien que está escrito, pero sobre todo por lo cercanas que nos resultan la personalidad y la humanidad del biografiado. Naturalmente, esto es mérito de su autor, mi buen amigo desde hace ya muchos años, yo creo desde el 87. Esos son muchos años. Y compañero de tareas parlamentarias aquí en el Senado, Luis Aznar. Luis ha desarrollado una larga y fructífera carrera política, primero en la UCD, después en el CDS de Adolfo Suárez y finalmente en el Partido Popular. Leonés de Pro ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad política en su comunidad autónoma de Castilla y León y muy destacadamente Luis ha desarrollado una excelente labor como parlamentario, primero en las Cortes de Castilla y León, donde fue portavoz de su grupo, y después en esta casa, en la que llegó a formar parte de la mesa y donde tuve el honor de coincidir con él. Y como no es cuestión de hacer una semblanza del senador Luis Aznar, sino de su bisabuelo, y además esto nos llevaría demasiado tiempo, y estamos aquí para hablar de su libro, yo la voy a resumir en solamente dos palabras. Dos palabras que a lo mejor parecen tópicas, pero que no lo son, sino que todo lo contrario describen una cualidad que en mi modesto entender no está al alcance de cualquiera y es cada vez más rara. Y es que Luis Aznar es un gran parlamentario. Y esto es algo que puedo yo afirmarlo con conocimiento de causa, desde mi posición de testigo directo durante muchos años. Pero además la cosa no acaba ahí, resulta que también es un excelente escritor, como lo demuestra no solamente esta obra, sino otras anteriores que ya dio en su día a la imprenta. Y para acreditar una vez más, contamos desde ahora con este nuevo trabajo suyo publicado en una cuidada edición de gran calidad por la editorial Eolas, cuyo presidente, don Héctor Escobar, desgraciadamente no nos ha podido acompañar hoy, como estaba previsto, por razones familiares que han surgido en el último momento. Y sin más, después de esta presentación, le cedo la palabra a mi buen amigo Luis Aznar. Cuando quieras, Luis. Pues muchas gracias, Pío, porque se ve que hablas desde el cariño y que estas cosas que has dicho, evidentemente, pues me hacen sonrojar un poco, pero te lo agradezco como amigo, como mi jefe, que ha sido compañero muchos años desde la Junta de Castilla y León, que ahí es donde nos conocimos, cuando tú empezabas de director general en aquella tierra, que por cierto, creo, me dijiste el otro día, que nunca tomaste posesión. Del puesto de funcionario. De funcionario, efectivamente. Los dos entonces somos compañeros de la Junta de Castilla y León, luego hemos sido aquí en el Senado, ha sido mi jefe, mi compañero y lo más importante, sobre todo, como tú has dicho, mi amigo. Y ya en este capítulo de agradecimientos, pues voy a empezar por agradeceros a todos vosotros vuestra presencia hoy aquí. Es muy importante sentirse arropado por caras amigas, por gente a la que uno quiere. Un libro es un cúmulo de circunstancias, de trabajo, de personas que colaboran con el escritor y cuando el libro sale a la luz, pues ese trabajo es deudor de mucha gente. Y yo, por lo tanto, muy brevemente quiero dar gracias a todos aquellos que me han ayudado a lo largo de estos 2 años que ha durado pues el escribir el libro. La investigación duró más, empezando, y voy a personalizarlo en media docena de personas, pero yo creo que es importante, en Belén Pastor y Begoña Lucas, que fueron mis colaboradoras directas, como bien sabes tú, aquí en el Senado, que se convirtieron en auténticas investigadoras y me hicieron una magnífica labor. Junto a Belén y Begoña, pues hay más gente que ha trabajado y que me ha ayudado, pues el implacable corrector de los primeros borradores, mi hijo Luis, Jaime y Tere, lectores
primeros siempre de mis libros, críticos, también cariñosos, que me han sabido animar en los momentos en que uno está dispuesto a mandarlo todo al garete y, en definitiva, personalizo en ellos todas esas personas que a lo largo de mucho tiempo y de mucho esfuerzo pues han conseguido que hoy vea la luz este libro. Bien, para mí este acto tiene un significado importante. Es esta que ha sido mi casa y hoy, con esta intervención, probablemente, casi seguro, es mi última intervención en el Senado. Quiero cerrar un círculo presentando un libro que nació aquí, porque en el año 12, que yo empezaba mi segunda etapa de senador, allí en esos despachitos que teníamos los senadores, que siguen teniendo y usando los senadores, pues se me ocurrió entrar en la página del Senado, Senadores Históricos, Juan Bautista Aznar. Mi sorpresa fue que ni la foto era la de Juan Bautista Aznar, ni el lugar de nacimiento, Cádiz, que decía en la referencia, era el lugar de nacimiento de Juan Bautista Aznar. Hice lo propio en el Congreso y la misma historia. Ni coincidía la foto ni coincidía el lugar de nacimiento del almirante. Ya por cerrar también las posibilidades, entré en la página de la Real Academia de la Historia y exactamente lo mismo. Juan Bautista Aznar, nacido en Cádiz. Bien, esto me hizo pensar que el almirante era más desconocido de lo que yo realmente creía y pensaba. Y a partir de ahí empecé a investigar. Fueron muchos días, muchas horas de investigación, de recorrer múltiples archivos, 24 a lo largo de toda España, desde Cartagena a Guadalajara, Segovia, Madrid, en fin, 24 archivos recorridos, obteniendo documentación, sacando notas, que me han llevado luego a poder finalizar la obra, el trabajo que hoy os presento. Aquí se gestó, por lo tanto, y aquí cierro el círculo presentando el libro. Pero ¿quién es Juan Bautista Aznar? El personaje central, el biografiado. Juan Bautista Aznar tiene dos facetas, una como marino y otra como político, que brevemente os voy a resumir. Juan Bautista es el cuarto hermano, el quinto era mi bisabuelo, por tanto él es mi tío bisabuelo, que nace en 1860 en una familia gallega, de comerciantes, una familia acomodada, pero sin antecedentes marinos de ningún tipo. Bien, él desde pequeño quiere ser marino y a los 14 años logra entrar como guardia marina con el consentimiento de sus padres. Era un muchacho, parece ser enclenque, yo me veo muy bien reflejado en él. Medía 1,54 y cuando salió de allí consiguió medir 1,64, o sea que la estatura mía, dos tipazos, como podéis ver. A los 16 años ya es guardia marina y su primer destino es una fragata histórica, la fragata Blanca, histórica de la Escuadra del Pacífico. Ese es su primer destino y su primera singladura es a Santander. A partir de ahí, él ya nunca va a dejar el mar, va a estar en distintos destinos y a medida que va ascendiendo, primero en Filipinas en 2 etapas, allí conoce a la que luego sería su mujer, Rafaela, y allí obtiene el primer mando efectivo, que es una cañonera urdaneta con la que recorre aquellas aguas plenas de tiburones y de piratas, en una etapa de su vida todavía muy joven que le lleva a enfermar por causas del clima y de la mala vida que allí en definitiva tenían nuestros marinos y tiene que regresar a España. Vuelve a Filipinas, ahí ya más asentado recibe el mando de la segunda comandancia. Este, si cabe, es la primera parte de esa vida en el mar, que luego tiene su continuación en una estancia en Cuba, una estancia histórica, porque él, con 38 años, es nombrado tercer comandante de la nave que mandaba el almirante Cervera, la nave insignia, el buque insignia de la Armada Española, que va a Cuba. Va a Cuba en unas circunstancias difíciles, va a Cuba a una guerra que no quería nadie, pero que estaba ahí. En principio era la guerra de Cuba, luego era la guerra con Estados Unidos. Y tal vez escribe allí con el almirante Cervera, con aquella escuadra que quedó íntegra en las aguas
del entorno de Santiago, una de las páginas más gloriosas de la historia de nuestra Marina. Curiosamente, una derrota, pero si hay alguna derrota honrosa, esa fue la derrota que allí sufrieron. En esa época empieza la colaboración con el almirante Cervera, como digo, era tercer comandante del buque del Teresa. Pasan, como sabe todo el mundo, presos en Nápoles un tiempo hasta que se firma la paz y pueden volver a España. Y pueden volver a España en un barco que él fleta por orden del almirante, el City of Roma, que llega a Santander cuando todo el mundo quería homenajear a aquellos marinos que venían de sufrir aquella derrota dolorosa. El gobierno mezquino, el gobierno no permite que reciban el calor de los suyos y llegan en unas penosas condiciones, como digo, al puerto de Santander. Aquella relación con Cervera ya nunca dejó de existir. Lo vamos a ver, fue ayudante personal suyo cuando a Cervera le hacen jefe del Estado Mayor. Y curiosamente, cuando luego pasan los años y a Aznar le hacen ministro, él busca al hijo de Cervera, a Juan, y le hace su ayudante personal. Es decir, que ahí se unen dos grandes marinos en lazos de amistad que ya nunca dejarían hasta el final de sus días. Hay una preciosa colección de cartas que gracias a la familia Cervera, yo pude acceder a ella, concretamente gracias a Ángel, en que el almirante todavía no lo era, Aznar, y el hijo de Cervera, Juan, se escriben y dan detalles de lo que se estaba haciendo en aquel momento, ya muerto Cervera, que era el túmulo funerario que luego estaría en el pabellón de Marinos Ilustres. Es una preciosa colección de cartas que he tenido la posibilidad de trabajar con ellas. Bien, a partir de ahí navega por el Mediterráneo, después de Cuba. En 1915 le dan el mando del acorazado Alfonso XIII, es la Gran Guerra y ellos, España, como se sabe, es neutral, pero ahí tienen que estar. Y en 1921 por fin asciende a comandante general de la escuadra. Es la Guerra de Marruecos, otro de los grandes hitos a los que quería hacer referencia. La Guerra de Marruecos fue un experimento también para guerras que iban a venir posteriormente. Allí se empezaron a usar los submarinos como armas importantes. Allí se empezó también a utilizar una incipiente aviación embarcada, y todo ello lo utilizó Aznar en una colaboración con el alto comisario Berenguer en una guerra que pocos años después se ganaría. En el desembarco de Alhucemas tendría el hito fundamental que él ayudó a prepararlo en una conferencia, la conferencia de Pizarra, que se celebró durante su mandato como comandante general de la escuadra. Bien. Participa como consejero en el Consejo Supremo de Guerra y Marina, y en el año ya 25 es nombrado, al ascender a almirante, capitán general del departamento de Cartagena. El último acto de Aznar, al que quiero referirme como marino, se produce en el año 1930. Él era el capitán general de la Armada y el general Weyler era el máximo responsable del ejército. Y ambos, ante el último acto de, si se me permite decir así, de indisciplina de Primo de Rivera, que pide a sus compañeros de armas que le ratifiquen o no, como lo que era en ese momento presidente del gobierno de España, ellos dos, Weyler y Aznar, escriben al rey para recordarle cuáles eran sus prerrogativas. Es decir, es aquí un acto de rebeldía, a la vez que un acto de lealtad al rey, que en definitiva consiguen que pocas horas después Primo de Rivera dimita ante el rey y posteriormente se vaya de España. Digamos que este sería un breve repaso de los hitos históricos del Aznar marino. Pero veamos, con la misma brevedad, el Aznar político. El Aznar político tiene su primera gran cita con la historia en el año 1923. En el año 1923, el marqués de Alhucemas le llama para que forme parte del gabinete como ministro de Marina. Como antes decía Pío, son pocos meses,
porque enseguida se producirá el golpe de Estado de Primo de Rivera. Pero en esos meses él puede volcar en su actividad normal del Ministerio toda esa experiencia que él había adquirido a lo largo de años de pasarlo mal en los barcos, pues porque no tenían algo tan elemental como provisiones de carbón en los momentos precisos, etcétera, etcétera. Nuestra Marina estaba pasando por un momento de reestructuración, un momento de escasez, y él puede volcar en esos meses de trabajo en el Ministerio la experiencia de los años que ha adquirido con los años de mando real en distintos buques. Bien, cuando se produce el golpe de Primo de Rivera, y esto sí quiero destacarlo, Aznar se opone dentro del Gobierno. Y así consta en las actas del Congreso de los Diputados, en la comisión de investigación que se abre años después. Así lo declaran todos aquellos miembros, compañeros suyos del gabinete. Aznar se opone y propone que no se permita a Primo de Rivera dar el golpe, propone que se ponga un barco a disposición del general Weyler, que estaba en las Baleares, y que Weyler se dirija a Barcelona a hacer prisionero a Primo de Rivera. Como todo el mundo sabe, la decisión del Gobierno es otra, es esperar a ver qué dice el rey, esperar a ver qué pasa, y aquella posición que defiende Aznar no sale adelante. Pero ese es un rasgo definitorio que a mí me parece importante resaltar de su carácter. Senador por Cáceres, es elegido senador por Cáceres, y como decía Pío, aquí está muy pocos meses, porque luego con la dictadura se acabó el Senado, se acabó todo. Le dio tiempo a presentar una ley, la ley de reemplazo de la marinería. Forma parte del Consejo de Estado como consejero de Estado y posteriormente es miembro también de la Asamblea Nacional. Yo transcribo algunos de los debates en los que él participa en los años de la dictadura. Por último, y lo más importante, el 18 de marzo de 1931 es llamado por el rey para presidir un gobierno de concentración. Él estaba en Cartagena ya, era un hombre mayor, y viene a Madrid a hacer un servicio a la corona. Él es un hombre leal al rey, sabe que viene, si me permiten el entrecomillado, al matedero, pero viene feliz porque va a servir al rey. En un momento de dificultad de la corona, importantísimo, él se presta a hacer eso. Son solo unas semanas las que él es presidente del Gobierno, pero son unas semanas apasionantes. Yo en el libro intento hacer un diario de aquellos días y realmente son unos días intensos y apasionantes, como digo. Cuando el Gobierno sale a la opinión pública, hay una reacción en la prensa extranjera, por ejemplo, muy favorable al Gobierno. El Sunday Times, que es el único que voy a citar en este momento, pero hago más citas de las que recoge la prensa internacional en aquellos momentos, dice: la constitución del gabinete Aznar refuerza el prestigio del rey. La prensa nacional, hay una extensísima relación de medios de comunicación, acoge unánimemente con júbilo el nuevo Gobierno y de forma también prácticamente unánime alaban la figura de Aznar como hombre independiente, no partidista, como hombre de prestigio y como hombre de razón. Son 27 días nada más los que él es presidente del Gobierno, pero son 27 vidas que marcan su vida. Son 27 días que han sido juzgados con una severidad ajena completamente de objetividad y carente del más mínimo juicio si analizamos con desapasionamiento los hechos. Los historiadores monárquicos, los de aquel momento, que escriben en caliente y son turiferarios del rey, la mayoría de ellos, descargan contra Aznar como presidente toda la frustración por la caída del régimen. Y esto, a lo largo del tiempo, se le añade que los protagonistas directos, sus compañeros de gobierno, lo que hacen es escribir sus memorias también en calientes y cada uno intenta autojustificarse, cosa que es muy razonable, pero ahí quedan como fuente ya para la posteridad de la que beberán todos los historiadores o la mayoría de los historiadores, incluso los de hoy día. Se repiten frases que escribió el duque de Maura en el año 33 y se siguen repitiendo hoy como si fueran doctrina y como si fueran objeto de veneración. Yo no voy a entrar aquí, ni lo hago en el libro, en el análisis de por qué cae el régimen, por qué cae
la monarquía. Es algo que está muy estudiado, es algo, yo lógicamente tengo mi opinión y alguna opinión vierto en el libro, pero es algo que no viene al cuento de lo que yo quería hacer. Lo que sí hago es analizar el comportamiento de todos y cada uno de aquellos personajes. Y luego analizándolo basándome en la mayoría de los casos en sus propias declaraciones y en sus propios hechos. Veamos muy brevemente qué es lo que pretendió aquel gobierno. Los objetivos de aquel gobierno, de acuerdo con el rey, eran muy cortos. Primero, celebrar elecciones constituyentes antes del verano. Y estamos hablando de finales del mes de marzo. Es decir, en muy pocos meses intentar que con una nueva Constitución, a través de las elecciones que había que producir, se pudiera dar el giro a la monarquía que permitiera salvar el régimen. Ese es el primer objetivo. Y recojo textualmente las palabras del propio Aznar. Dice Aznar, el objetivo del gobierno es restablecer la legalidad. Simplemente, la Constitución del Parlamento marcará el momento de la disolución de este gobierno, del suyo, para llegar a esa legalidad. Sin embargo, es preciso que las elecciones previstas se celebren con sinceridad absoluta. De eso respondo yo, dice Aznar, y si no lo creyera así me iría. Por lo tanto, primer objetivo, elecciones. Segundo objetivo, importantísimo, y nadie, ningún historiador que yo sepa, y creedme que he leído todo lo que he podido, lo ha destacado suficientemente. España es un país de caciquismo en aquel entonces. El caciquismo forma parte del sistema. Bien, pues lo que pretende Aznar y el gobierno de Aznar es precisamente que las elecciones se celebren haciendo de lado al caciquismo. Dice Aznar en la reunión a los gobernadores preparatoria de la campaña electoral, textualmente, yo que no soy siquiera un aficionado a la política, os digo que eso que se llama caciquismo, con sus procedimientos atormentadores para los ciudadanos, no puede subsistir. Hay que acabar con él, porque ni el gobierno ni los gobernadores deben tener otro interés que no sea el bien general. Es decir, aquel gobierno de 27 días intenta cargarse una historia de años que había perjudicado gravísimamente al sistema y, como luego se vio, enterró el sistema. Por lo tanto, el gran error de Aznar, según historiadores como Cortés Cabanillas, Aunoso, Alcalá Galiano, fue precisamente intentar hacer unas elecciones sinceras. Hoy diríamos todo lo contrario, sin embargo, eso es lo que se dijo entonces y eso es lo que muchos todavía historiadores siguen recogiendo, como decía antes, como doctrina de fe. Bueno, rápidamente, en pocos días consiguen que reabra la universidad, adoptan medidas económicas urgentes porque España estaba en la debacle, indultan a los condenados de Jaca y modifican el Código Penal de la dictadura en 27 días. Hay despachos diarios entre los ministros, entre Aznar y el rey. En definitiva, se van cumpliendo los objetivos. Y sí quiero leer aquí también dos declaraciones muy breves de dos personajes ilustres de la época. Uno, Cambó, el político catalán, que en este momento era un poco el factotum de todo lo que se cocía políticamente en España. Dice Cambó, es muy curioso lo que pasa en España. Al cabo de 8 años privados del derecho de sufragio, llegado el momento en que se nos devuelve ese derecho con garantías de sinceridad que nunca había conocido este país, en vez de oír un clamor general de alegría, solo escuchamos gritos de protesta y de indignación. Qué curioso. Segunda declaración, Romanones, el gran político de la Restauración y el gran cínico también, dice, he sido ministro muchas veces y en distintos gobiernos, pero en ninguno se llegó a un examen tan escrupuloso y a fondo de las cuestiones puestas a debate. Los ministros exponemos puntos de vista interesantísimos que esclarecen los temas y conducen a soluciones acertadas. Es decir, aquel gobierno en tan pocos días hizo una grandísima labor. No así los partidos políticos que se durmieron en los laureles,
profundizaron todavía más en la división que había entre los monárquicos y fueron a las elecciones pues como quien va a una corrida de toros. Y así pasó lo que pasó. Esos días son analizados en el libro. Yo creo que intento hacerlo de la forma más amena posible, contrastando lo que pasa en cada momento, lo que dice uno frente a lo que dice el otro, para que luego el lector pueda sacar sus propias conclusiones. Pero se le ha acusado a Aznar de que su inexperiencia y sus declaraciones a los medios de comunicación el día 15, cuando dice aquella frase que ha pasado la historia, ¿qué voy a decirles de un país que se acuesta monárquico y se levanta republicano? Según muchos historiadores, fue definitivo para causar la caída del régimen. Esto no es así. Y por eso también a mí me duele y me fastidia que se sigan transmitiendo de libro en libro, pues esto como que aquel inútil, con su torpeza, llegó a permitir o llegó a facilitar que el rey tuviera que dejar España. No es así. El conde de Romanones, hombre fuerte de aquel gobierno, la misma noche del 14, a pesar de que todos los asistentes al Consejo de Gobierno, que se hizo a última hora de la tarde, dijeron ni una declaración hasta que mañana visitemos al rey y decidamos lo que se hace. Bueno, el conde de Romanones declara, nada más salir de esa reunión, lo siguiente. A ver si encuentro la notita, porque es muy revelador. Dice: el resultado de la votación no puede ser más deplorable para los monárquicos. Esta es la verdad. La derrota ha sido tan general que no es achacable ni a la falta de pericia de los gobernadores ni a circunstancias fortuitas. Han sido 8 años que al final han hecho explosión. Esto lo declara Romanones el mismo día 14. Y esa noche del 14, el general Berenguer, ministro del Ejército, envía un telegrama a todos los responsables de las distintas capitanías y regiones diciéndoles hay que respetar el resultado electoral. La monarquía ha perdido, hay que respetar el resultado electoral. Aquello fue un bombazo. Aquello sí que realmente, junto con lo de Romanones, motivó que lo que vendría en muy pocas horas después. Y voy terminando. Fueron, como digo, horas apasionantes. Fueron días que marcaron el porvenir de nuestro país. Nadie puede dudar de la lealtad de aquella gente que hizo lo que hizo, pero también es verdad que el momento de hacer justicia ha pasado. Hoy es historia, hay que aprender para que no se repitan determinadas cuestiones, pero a mí sí me gustaría que, si en algo puedo colaborar con este libro, a darle a cada uno lo suyo, es decir, cada uno que pague sus culpas y cada uno que reciba sus premios, pero no porque lo que se escribe en caliente en un momento dado luego vaya a crear escuela y a seguirse manteniendo por los siglos de los siglos. Por lo tanto, yo creo que esa parte del libro es fundamental para leerla con calma y contrastar lo que hicieron unos y otros. En pocos minutos, aquel gobierno que funcionaba como una auténtica maquinaria se convirtió en un gallinero lleno de gallos. Y por una parte Maura se puso a negociar con el Comité Revolucionario, por otra parte Romanones, que tuvo un mal sueño y se acordó que lo que le había pasado al zar de todas las Rusias, fue a negociar también por su cuenta y riesgo, sin dar cuenta al gobierno. En definitiva, se convirtió aquello en un caos que finalizó, como todos sabemos que finalizó. Bien, junto a esto, pues he intentado cuidar el contexto, hacer un recorrido por muchos hechos históricos que se vieron en aquella época y en la que de una forma o de otra el almirante tuvo participación. Personajes aparecen junto a los políticos, pues gente a lo mejor no tan significada como podía ser José Abascal, alcalde de Madrid, su padrino de boda, escritores, músicos, Luis Antón del Olmet, sobrino suyo, que es asesinado en un momento dado por otro escritor. Es decir, curiosidades que forman parte también de la vida del almirante y que yo creo que son interesantes. Y termino ya, no quiero aburrir más, yo creo que he dado pinceladas suficientes para que el que tenga interés en el tema pueda leerlo. Pero antes de terminar sí quiero hacer una declaración casi solemne.
Yo quiero manifestar aquí mi admiración por la familia Cervera. El almirante Cervera es uno de los grandes de nuestra historia. En el primer tercio del siglo XX, sin duda, probablemente el marino más importante. Y hay una familia que ha sabido mantener esa llama viva y que ha sabido honrar a su antepasado, que ha sabido que la memoria no se pierda. Y hoy todo el mundo, aunque no haya entrado a fondo en la historia, sabe quién es el almirante Cervera. Bien, esa familia, la familia Cervera, lo ha conseguido hasta el día de hoy. Yo por eso siento una sana envidia cuando veo lo que hacen y lo que han conseguido. Mi familia no ha sabido hacer eso. Mi familia, todo lo contrario, ha permitido que todos estos años la figura del almirante Aznar, sin duda otro de los grandes marinos del primer tercio del siglo XX, haya pasado desapercibida, sea una gran desconocida, y como anécdota os diré que es el único presidente que ha sido de gobierno en España que no tiene ni una mala calle en toda España. Esto yo creo que es mucho y en gran parte responsabilidad de la familia, de mi familia, de las distintas ramas de mi familia, y con este libro lo que intento es enmendar en parte y modestamente esa desidia que ha sido a lo largo de los años. Y termino ya. Os voy a hacer spoiler. El libro termina muriendo el almirante, como os podéis imaginar. Pero voy a leeros para terminar cómo finaliza el libro. El almirante está paseando por Cartagena, al lado del mar, probablemente en la zona donde hoy están esos magníficos submarinos construyéndose, y dice: no es el mismo mar de las costas gallegas, el de las olas que superan la proa del barco cuando se enfurece. Este mar es más amable, pero es mar y huele a mar. Sin embargo, pronto tendría que coger junto a su inseparable Rafaela el rápido a Madrid. Él no sabía que sería su último viaje, aunque, como si lo presintiera, permaneció parado largo rato con la mirada perdida en el horizonte, allí donde el cielo y el agua se hacen uno, intentando fijar esa imagen para siempre en su mirada. Muchas gracias. Bien, Luis, pues muchas gracias por esas palabras reivindicativas, pero sobre todo gracias porque, como tú decías al final, este trabajo tuyo de investigación sirve de verdad para dar a conocer un personaje que es muy importante en nuestra historia contemporánea, que fue el almirante Aznar. Ya solamente por eso ya el libro ya merece la pena, y es mucho. Pero yo creo, fíjate, que la mayor virtud no es solo ofrecernos luz sobre la vida del almirante Aznar, como decías, uno de los personajes más importantes de nuestra historia naval, sino la mayor virtud es que gracias al recorrido que nos has venido contando de toda su trayectoria vital, pues nos permite también, como tú lo has hecho, ver toda una panorámica de lo que fue España a lo largo de toda esa época. Bien, la biografía, el género biográfico, tiene una tradición muy larga y como ocurre con todos los géneros, pues se puede hacer mejor o se puede hacer peor. De hecho, yo creo, fíjate, y tú lo has expresado también, que hacer una biografía no es fácil, que hay que trabajar mucho, que hay que estudiar mucho, que hay que investigar mucho, que hay que documentarse, que hay que hacerlo todo con un mínimo rigor, que hay que ir a muchas fuentes y que todo ello, además, tú lo tienes que someter a un trabajo muy minucioso y, sobre todo, muy crítico. Porque si no, pues el biógrafo corre el riesgo de convertirse en un continuador de opiniones, y tú lo has dicho que ha venido pasando, desgraciadamente, o de visiones ajenas que van reproduciéndose de obra en obra. Yo esto, fíjate, lo recuerdo en la época mía de Castilla y León,
como cuando tú veías los libros de arqueología, todos iban remitiendo a lo que había dicho el anterior, que se remitía al anterior, que se remitía al anterior, hasta que llegaba alguien y ponía orden en todo aquello, que es lo que has hecho tú también. Y que al final acaban convirtiéndose, pues eso, en clichés. Es decir, pues lo dice fulano, que fulano dice que lo dice Mengano y que Mengano dice que lo dice Zutano. Bah. Bueno, pues el trabajo biográfico, en cambio, puede limitarse, en este caso, a una acumulación de datos exhaustiva o de acontecimientos que se presentan de forma crónica, pero solamente es una crónica compacta, una crónica maciza. Pero esos son biografías, son semblanzas que no tienen vida, son datos y no tienen vida. Solo dan la cáscara de algo que el autor no se toma el esfuerzo ni de comprender ni de hacer comprender, que es lo que tú has intentado y lo has conseguido plenamente. Claro que también existe el riesgo contrario, el de acudir a la vida y los hechos de un personaje histórico no con el fin de iluminarlos o de explicarlos, sino como pretexto para ofrecer una visión preconcebida, también lo has dicho. Una teoría propia a la que los episodios de la vida y la obra del biografiado deben ajustarse, aunque para ello haya que deformarlos. Es decir, como yo lo que quiero decir es esto, pues lo adapto a lo que yo quiero decir, no a lo que ha sido. Que de eso también hay. Sorteando todos estos peligros se sitúa el género biográfico bien entendido, es decir, el que acude al estudio y a la exposición de la trayectoria vital de un personaje, no como un fin cerrado en sí mismo, sino como un medio de ofrecer nueva luz sobre su tiempo histórico, añadiendo nuevos matices que nos ayuden a comprenderlo mejor. Porque las fuerzas de la vida individual y la vida social son inseparables y por eso ni una ni otra pueden entenderse si se abordan por separado. Y me parece que este es precisamente el enfoque que tú le has dado y has sabido darle al libro sobre el almirante Aznar, y ese es el acierto de tu libro, parte de esa reivindicación histórica y de esa reivindicación familiar, ese es el acierto de tu libro. Curiosamente, la vida adulta de Juan Bautista Aznar coincide casi exactamente con el periodo histórico que se abre con la Restauración y se cierra con la monarquía, con la caída de la monarquía. Es decir, desde que siendo apenas un chaval, tú lo has dicho, con 16 años, ingresa en la Escuela Naval en 1874, durante el intermedio de la República Autoritaria de Serrano y pocos meses antes del pronunciamiento de Martínez Campos en Sagunto. Y hasta que, siendo un hombre que ha llegado al máximo nivel de su carrera como marino y contando ya con más de 70 años, recibe a comienzos de 1931 el marrón, porque no era otra cosa, el penoso encargo que él acepta desde su sentido castrense del deber, de presidir como persona de prestigio ajena al juego político el último gobierno de Alfonso XIII. Como es fácilmente entendible, lo acaba de demostrar en el libro escrito por Luis, hay un cariño derivado de los lazos familiares y un propósito de reivindicación, que es lo que has hecho a lo largo de toda tu intervención, de la figura del almirante Aznar. Y esto, lejos de suponer un inconveniente, creo que es una virtud que refuerza el interés de la obra, porque esos lazos de sangre que unen al biógrafo con el biografiado no se han traducido en un mero panegírico, sino, como el lector puede comprobar, han sido un estímulo para el trabajo de búsqueda y tratamiento de las fuentes. Unas fuentes que, además, en distintos archivos o publicaciones de la época también se encuentran en los testimonios orales o en los recuerdos familiares de Luis Aznar. De este modo, el retrato que nos ofrece nos resulta mucho más humano y mucho más cercano, pues en él, como en la vida de todas las personas, se estremezclan tanto los aspectos de su actividad pública y profesional como los de su faceta privada. Y a mí me parece que es de justicia lo que Luis ha pretendido y ha logrado con su libro. Es decir, reivindicar la figura histórica de Juan Bautista Aznar como gran marino, desde luego, pero sobre todo como hombre de bien y como fiel servidor a su patria. Porque creo que no se ha sido justo con él, y tú lo has dicho. No, porque en los libros de historia su nombre aparece exclusivamente asociado de un modo simplista con la circunstancia de haberle tocado presidir el último gobierno de Alfonso XIII y, por tanto, de tener que manejar en cuestión de horas el desplome de la monarquía y la proclamación de la República tras las elecciones municipales de 1931. De este modo, el almirante Aznar aparece en muchos manuales de historia como un personaje circunstancial, al que en febrero del 31, tras la caída de Berenguer, se recurre como solución de emergencia para presidir un heterogéneo gobierno de concentración, enfrentado a una situación política que ya es prácticamente irreversible. Se nos dice, y eso es cierto, que se recurre a él por su prestigio personal y por su condición independiente y apolítica, pero no se nos explican las razones de ese prestigio, es decir, ese medio siglo largo, toda una vida de ejemplar carrera en la Marina. Y lo que ya es más paradójico, sobre el almirante Aznar ha caído el San Benito de no haber sido capaz de lidiar con una situación terminal y, por tanto, endemoniada,
no ya para alguien ajeno a la política, sino también había sido endemoniada para viejos animales políticos que formaban parte de su gobierno, como Romanones o como García Prieto. Incluso, y esto es ya sorprendente, algunos historiadores siguen refiriéndose a la decisión de convocar en primer lugar las elecciones municipales antes que las generales como el error Aznar, cuando, como demuestra Luis en su libro, esta era una decisión que ya se había adoptado previamente, que no es una decisión del almirante Aznar, sino que él ya la recibió hecha cuando toma posesión como presidente del Gobierno. En historia, los juicios simplificados son, por lo general, juicios tergiversados y, por tanto, y por razón de su misma simplicidad, son los que más se reproducen, extendiendo así esas deformaciones que acaban por aceptarse como hechos incuestionables. Sea, por tanto, bienvenida esta biografía, que viene a deshacer tópicos y a dar conocimiento sobre una de las grandes figuras de la historia de nuestra Marina y, por tanto, de la historia de España. Porque lo que tenemos aquí es ni más ni menos que un buen libro sobre nuestra historia, no sobre memoria histórica, ni sobre ningún relato lacrado con sello oficial, sino sobre nuestra auténtica historia, la que realmente fue y la que no podemos olvidar ni ignorar. Porque si ignoramos todo lo que los españoles hemos sido y hemos hecho, lo bueno y lo malo, podría llegar el día en que ya no sepamos ni lo que somos ni lo que queremos hacer. Mi enhorabuena, por tanto, a Ediciones Eolas por esta publicación de calidad, que incluye además unos documentos fotográficos al final de la obra que tienen mucho interés y que siempre son de agradecer para el lector. Pero sobre todo, querido Luis, enhorabuena. Enhorabuena a ti y mil gracias a ti y a quienes han colaborado, tú lo has dicho al principio, para sacar adelante esta excelente obra. Yo la recomiendo encarecidamente por lo que acabo de decir y por lo que Luis ha explicado también. Porque hay que deshacer muchas cosas, pero sobre todo por lo que aporta a la realidad de un momento muy, muy, muy difícil para la historia de España. Muchas gracias a todos ustedes por asistir hoy a este acto y muchas gracias a Luis Aznar.